Hola, mi nombre es Vanessa Moreno Rivera y en este video haré una breve explicación de la unidad número 1, antecedentes filosóficos de la psicología de epistemología. Empezaré con la historia precientífica. La psicología parte de la filosofía. Surge como una necesidad de dar explicación a la lógica racional, esto mediante un pensamiento filosófico. Inicia con la perspectiva que tiene el ser humano sobre estas dos realidades, el mundo de los objetos materiales y su propia conciencia. Tenía como objetivo darle un orden al mundo, categorizar los objetos y darles un nombre. El hombre tenía como reto lograr entender su propia conciencia y su existencia. Entonces, de esta manera es que surge una manera primitiva de ciencia. Filósofos presocráticos. Bueno, los presocráticos son filósofos que expusieron sus ideas ante el mundo antes de Sócrates, antes de que pues probablemente él existiera y también expusiera sus ideas al mundo. Estos, los presocráticos, se caracterizaban por darle una respuesta a cosas de la naturaleza. Bueno, hasta el siglo V a.C. Se daba la explicación de la realidad a través de la naturaleza. Después de eso llegan los sofistas. Los sofistas son un grupo de pensadores, filósofos, que su investigación filosófica la basan ahora en el hombre como ser individual. Bueno, seguimos con los filósofos clásicos. Empezaremos por Sócrates. Sócrates fue un filósofo muy particular, pues él no escribió ningún libro. Todo lo que sabemos sobre sus ideas es por sus estudiantes o discípulos, principalmente Platón. Bueno, Sócrates, él tenía un método de educación llamado la mayéutica. Es un método en el cual surgen cuestionamientos hasta llegar a una respuesta. Básicamente, por esto mismo fue que fue condenado a muerte. Él cuestionaba absolutamente todo, se autocuestionaba, cuestionaba su existencia y también llegaba a cuestionar la religión y la política. Por esto mismo es que fue condenado a muerte. Bueno, ahora hablaré un poco más de la mayéutica. Bueno, la mayéutica consiste en proporcionar en el alumno, en la persona o el sujeto, un aprendizaje mediante el autorreconocimiento de su ignorancia. Es un método de conjeturas y refutaciones, en el cual promociona la autoconciencia de la ignorancia, como dije antes. Continuamos con Platón. Platón fue estudiante de Sócrates, sin embargo, él planteó sus propias ideas. Acá mencionaré sus ideas principales. En su teoría de las ideas encontramos el mundo sensible, el cual es material y se conoce a través de los sentidos. También el mundo inteligible, el cual es perfecto y es el mundo de las ideas y no es tangible. Platón habla de la inmortalidad del alma en el diálogo de Fedón. Plantea que es el alma. El alma es el psique y está claramente diferenciado del cuerpo. Segundo, afinidad ideas-alma. Las ideas son racionales y eternas, por lo tanto debe haber una afinidad con el alma humana que la hace también racional y eterna. Mito del carro alado. Bueno, en este mito el alma se compara
con la fuerza. El alma, que es el jinete, en movimiento, no tiene estabilidad. Por lo tanto, el caballo bueno y el caballo malo son los que hacen que haya esta estabilidad en el jinete. También Platón habla de las facultades del alma, las cuales son concupiscencia, afecto y razón. La concupiscencia es la parte vegetativa y biológica. Son las necesidades básicas del ser humano. El afecto es la parte que corresponde a la voluntad y a los afectos como el amor, la ira, la pasión, etc. Y la razón es la parte intelectiva del espíritu. Es su función en el razonamiento. Naturaleza social y política del ser humano. Bueno, la sociedad para Platón hace parte de la naturaleza humana y se complementan. El ser humano no es un ser autosuficiente, entonces depende de una sociedad para poder sobrevivir. Con Aristóteles, quien nació en Macedonia. Él fue estudiante de Platón, pero se retiró de su línea de pensamiento para empezar con la suya, con sus propias ideas. Toma la idea principal de su maestro, que es la esencia de las cosas, pero él propone que la esencia de las cosas no puede estar separada de estas mismas. Entonces, el alma es inseparable del cuerpo. También él, a través del mundo real, llega a ideas universales o estos conceptos. Primero, dualidad mente-cuerpo. Puede existir un cuerpo sin alma, pero no un alma sin cuerpo. Entonces, también el alma es inseparable del cuerpo. Y un cuerpo sin alma no tiene vida, no habría vida. Segundo, hilemorfismo. Todo cuerpo está constituido por materia y forma, por estos dos principios fundamentales. Por lo tanto, el hombre es hilemórfico. El cuerpo es el que le facilita la vida al ser humano. También Aristóteles plantea 3 niveles de conocimiento: el conocimiento sensible, el conocimiento de la experiencia y el conocimiento del entendimiento. También 3 tipos de saberes: saber productivo, práctico y contemplativo o teórico. Para Aristóteles, el entendimiento funcionaba de la siguiente manera: naces y no dispones de ningún contenido mental. A través de la experiencia se va nutriendo tu entendimiento, y la sensibilidad, memoria e imaginación, mediante la acción de los sentidos, capta toda esta realidad de la sustancia del entorno, y gracias a la imaginación se elabora una imagen sensible. Está el entendimiento paciente, en el cual se contacta con la imagen sensible y a través de los sentidos elabora una imagen. El entendimiento agente separa la forma y la materia y se queda con las principales características de este objeto. Lógica aristotélica. Bueno, es un razonamiento que consiste en juicios que inician con una proposición conocida para llegar a otra desconocida. Es una forma de razonamiento que intenta extraer de una verdad universal otra particular. Buenas tardes, mi nombre es Angie Loria García Llanes. El tema que a mí me correspondió exponer es el de la unidad 2, que son las corrientes de pensamiento científico. El pensamiento científico es un método de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real, mediante la observación y la experimentación para la resolución de los problemas. El pensamiento científico se clasifica en 2 corrientes, que son las corrientes subjetivas y las corrientes científicas. Hablaremos de las corrientes subjetivas, que se clasifican en fenomenología, hermenéutica, filosofía del lenguaje y falsacionismo.
La fenomenología es el estudio de fenómenos no aceptados por la ciencia. Como pueden ver en la diapositiva, hay algunas clasificaciones de unos pensamientos científicos del filósofo y matemático alemán Edmund Husserl, que fue el creador de esta teoría científica. Otra corriente subjetiva es la hermenéutica, que es el arte para interpretar y comprender textos para fijar su verdadero sentido. Esta corriente filosófica fue creada por el filósofo y tradicionalista alemán Hans Herz, que fue el creador de esta teoría filosófica. También pueden observar en la diapositiva algunas clasificaciones de unos pensamientos científicos de este filósofo. Bien, otra corriente subjetiva, como pueden observar en la filosofía del lenguaje, que es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y la referencia. Esta teoría filosófica fue creada por el filósofo matemático lógico alemán Fritz Lüging. Para este filósofo, las ramas del lenguaje se clasificaban como el significado, la referencia, la verdad, el aprendizaje, la comunicación, la pragmática del lenguaje, la interpretación y la traducción. Última corriente subjetiva es el falsacionismo, que fue creada por el filósofo, politólogo y profesor Karl Popper. Este filósofo afirmaba que el falsacionismo es la teoría que afirma que las ideas científicas debían ser falsables. Como pueden observar, la clasificación de algunos pensamientos científicos ante esta teoría científica por este filósofo. Ya hablamos de las corrientes de pensamiento científico, que fueron de las corrientes subjetivas. Ahora hablaremos de las corrientes científicas que se clasifican en empirismo, racionalismo y positivismo. Hablaremos del empirismo, que es una teoría filosófica que confía en las experiencias humanas, como las únicas responsables por la formación de ideas y conceptos existentes del mundo. Esta teoría filosófica fue creada por el filósofo y médico inglés John Locke. Para este filósofo no existían ideas innatas, los conocimientos eran a través de la experiencia. Se consideraba que el empirismo era la contraparte del racionalismo. Como pueden observar en la diapositiva, están los pensamientos filosóficos de este filósofo para esta teoría. Seguimos con el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que defiende la primacia de la razón como única fuente de conocimiento. Para el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, que fue el creador de esta fuente filosófica, el conocimiento era quien procedía a la razón. Por eso para este filósofo la razón era el pilar principal y la herramienta para generar el saber. Por último, la otra corriente científica es el positivismo. El positivismo fue creada por el filósofo francés y escritor Auguste Comte. Para este filósofo, el positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Por último, el positivismo es una corriente científica creada por el filósofo Auguste Comte, que fue escritor y filósofo de esta teoría. Una teoría que afirmaba que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual que se puede respaldar por medio del método científico. Por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. La psicología como ciencia. Durante muchos años, muchos siglos, el ser humano se ha preguntado sobre sus pensamientos, conductas, actitudes, inclusive mucho antes de Cristo. Personajes como Platón, Aristóteles, Sócrates se indagaban sobre todo esto. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX que algunas de estas preguntas comenzaron a darse respuesta. Vamos a partir la psicología en 3 etapas importantes. Uno, que es el inicio del estudio de la mente como ciencia, el conductismo y la escuela de la revolución del cognitivismo. Como habíamos mencionado anteriormente, a finales del siglo XIX, ¿por qué se empezaron a dar respuesta a algunas de esas preguntas que se preguntaban, valga la redundancia,
las personas muchos siglos antes. En 1879, el doctor alemán Wilhelm Wundt creó en la ciudad de Leipzig, en Alemania, un laboratorio con el fin de empezar a estudiar la conducta y la mente humana. ¿Qué se logró con esto? Primero, separar la psicología de la filosofía, o sea, ya no era una corriente de la filosofía, sino ya era una ciencia independiente, dado que utilizaba el método científico para dar respuesta a muchas inquietudes que tenía. En este laboratorio se lograba dar la respuesta utilizando la introspección en la persona que se prestaba, digámoslo así, como voluntariado para el estudio. Wilhelm Wundt fue un alemán que impartió sus conocimientos, aunque al principio tenía muy pocos alumnos, sus clase fue creciendo aún más, cada vez más y más. Entre los alumnos que logran destacarse y los cuales lograron impartir su conocimiento no tan solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, estaban el doctor Stalin Hart, Mark Carter y Edward Tishner. Estos lograron asimismo dar las principales bases de la psicología infantil, las teorías de la personalidad y el estructuralismo, como fue el doctor Tishner. En esa misma época también surgió un hombre muy importante, que fue William James. William James se considera el padre del funcionalismo en la psicología. ¿En qué consistía rápidamente? Su teoría radicaba en que el ser humano así podría adaptarse mental y el comportamiento y físicamente también de acuerdo al entorno en que lo rodeaba, o sea, se podía adaptar fácilmente. Muchas de sus ideas, sus bases, tenían como sustento la teoría del doctor Charles Darwin, en el cual se basaba a esto mismo, que el ser humano y las especies podían adaptarse de acuerdo al ambiente que se rodeaba. Podríamos concluir que la psicología ahí tiene su primera etapa en la historia. La segunda podría dar como inicio al conductismo, que duró muchas décadas. Es muy conocidos personajes sobresalientes del conductismo, el doctor John Watson, Skinner y Pavlov. ¿Qué consistía esto? Watson declaraba que el ser humano cuando nacía era como una pizarra en blanco, es decir, podría hacerse de él ya fuese una persona para bien o para mal. Consideraba que lo que eran los procesos mentales, las ideas sobre el cognitivismo eran totalmente arcaicas y no tenían sentido. Inclusive decía que el lenguaje del ser humano estaba instruido, era de acuerdo a la conducta o la variable que inducía al ser humano a comportarse de X o Y manera. Por ejemplo, si el papá le decía al bebé que dijera papá, entonces cuando el niño decía papá, él sonreía y de esta manera el niño percibía que eso era un premio, el tener la risa de su progenitor. Por lo tanto, él consideraba que todos esos procesos mentales eran productos de variables que inducían a la conducta. Asimismo, Skinner logró también hacer lo que se llama el conductismo operante. A diferencia de sus antecesores, como fue Pavlov y Watson, que eran el conductismo clásico. Igual, Skinner consideraba que al dar un premio o un castigo, cuando se tenía la conducta deseada, que era un premio, o un castigo cuando se obtenía la conducta no deseada, se podría hacer que las personas se comportaran de X o Y manera como se deseaba. Muchas de sus teorías, ideas sobre esta escuela fueron cuestionadas, dado que no dan respuestas sobre muchos procesos cognitivos, como eran el lenguaje, el pensamiento, la memoria. Pero igual ellos decían que todo esto estaba relacionado, era de acuerdo a las variables que se generaban en la conducta. Fue por eso que años después surgió en la tercera etapa lo que podemos llamar la revolución del cognitivismo, el cual sí daba mucha importancia a los niños, ya no los consideraba como una pizarra en blanco, sino todo lo contrario, lo que hacía era, los declaraba como seres individuales deseosos de aprender en el mundo en el que estaban y asimismo podían ejercer sus procesos mentales como era la memoria, el lenguaje, de acuerdo a la experiencia que tenían, pero basados también en su personalidad. Basado en todo esto, la psicología ha experimentado grandes avances, aunque tiene más de 100 años de ser fundada y como toda ciencia tiene métodos investigativos, como son la observación natural, que es cuando se
estudia a los individuos, ya sea una persona, un animal u otro organismo, en su ambiente. Por ejemplo, los niños o estudiantes de una universidad tomando clases, los profesores o empleados, mejor, de una empresa que ejercen el teletrabajo, si sufren más estrés en la casa o sufren más estrés en el trabajo. Eso puede ser también una observación natural. El estudio de casos, por ejemplo, cuando por lo general se estudian parámetros o variables de las personas que han cometido ciertos crímenes de guerra que los llevó a hacer ciertas cosas. Eso también se puede utilizar como un estudio del caso. Las encuestas que permiten dar específicamente que la persona encuestada, valga la redundancia, de ciertas respuestas y con esto sacar variables medidas. Y la investigación correlacional, la cual permite dar una variable que la persona puede determinar el encuestado si es o no es exacta. Y la investigación experimental permite la persona, el experimentador, controlar una o varias variables para obtener el resultado deseado.